El periodista y escritor Mempo Giardinelli es precandidato a presidente por la coalición denominada Paz, Democracia y Soberanía. Es un ex adherente al proyecto de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está con una opción propia. Lleva como precandidata a vicepresidenta a Bárbara Solernú. Estas alternativas que presenta las PASO hablan a las claras de que hay chances de aquellos que no encuentran un espacio político en donde referenciarse. Hay alternativas, ofertas electorales que se pueden sondear y transitar como una posibilidad. Vamos a saludar a Bárbara Solernú, la precandidata a vicepresidente de Social 21, así se llama, entiendo, el espacio político. Bárbara, un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, muy bien. Muchas gracias por llamar. Bueno, al contrario. ¿Cómo podría caracterizar este espacio? ¿Por qué con Mempo Giardinelli se presentan como una alternativa electoral, Bárbara? Bueno, la coalición Paz, Democracia y Soberanía nace como una respuesta a la necesidad de ofrecerle al pueblo argentino una opción verdadera, una alternativa real. Nosotros entendemos que hoy todo el sistema partidocrático constituyen falsas opciones de un mismo modelo de país. Tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio como el CID, que son, digamos, las tres corporaciones electorales más grandes, simulan adversidad en la superficie, pero de fondo no cuestionan el modelo político de colonia primarizada, de extractivismo, agroexportación y financiarización de la economía, que lo único que hace es fabricar pobres. Genera pobreza, desocupación y hambre. Entonces, las tres corrientes aceptan ese modelo, no lo contraponen. Entonces hoy está cada vez más claro, viendo que Unión por la Patria ha definido a un hombre de la embajada norteamericana como su principal referente. Entonces es necesario que aparezca un proyecto de patria real, que verdaderamente enfrente o comprenda, con las dos cosas, el conflicto geopolítico que necesitamos resolver primero para poder ejercer un verdadero proyecto de país. Eso es lo que hoy en el espectro político no existe, y eso es lo que nosotros, la militancia de base, venimos a ofrecer con esta coalición junto a Mempo Giardinelli. Si no hubiera sido Massa el elegido, hubieran estado en el espacio dentro de Unión por la Patria, ¿son una escisión de esa realidad? Bueno, mirá, por un lado, Social 21, la tendencia es un proyecto de liberación nacional que se viene construyendo hace años, y no estamos dentro de Unión por la Patria, ni del Frente de Todos, ni de, lo que hoy se conoce, como te mencioné, las tres grandes conglomerados políticos, ¿no? Nosotros venimos de afuera. Nosotros creemos que hace más de 40 años, que en la Argentina hace falta un proyecto de liberación y no aparece. Lo que hay es una alternancia liberal keynesiana, o para decirlo de otro modo, ortodoxa, liberal y progresista, un poco más benévola, y hace más de 40 años que se pasan el mando del gobierno, tanto los unos, ortodoxos liberales, como los progresistas keynesianos, los otros, pero el modelo es de colonia primarizada, y eso ocurre desde la última dictadura militar para acá. Ese es nuestro diagnóstico, por eso construimos un proyecto de liberación nacional, Social 21. Bárbara. Ahora, Mempo viene del kirchnerismo, sí, como vos lo mencionaste, y él lo que manifestó es, si Cristina no es la candidata,
yo voy a jugar, voy a hacer jugar mi proyecto porque es una cuestión de necesidad vital. Así que como Cristina no fue efectivamente la candidata y todo indicaba que no iba a ser, hace años que está fuera de juego, Mempo ya venía hace rato pergeñando esa posibilidad. En esa alternancia que usted menciona, Bárbara, ¿es lo mismo el progresismo que usted menciona que los liberales ortodoxos? ¿Le da lo mismo a la Argentina desde su concepción? Por supuesto que no, por supuesto que son lo menos malo, ¿no es cierto? Vivíamos un poquito mejor, podíamos pagar la luz, el gas, eso nadie lo niega, por supuesto. El tema es que cuando vos te metés a hacer política en serio, entendés que lo que define el destino de un país es lo estructural, lo de fondo. Entonces, el gobierno keynesiano, que en la Argentina se expresa de la mano de Alfonsín, luego de Néstor, Cristina, Alberto, esos gobiernos keynesianos no cuestionan el modelo de fondo. Les da, aceptan, al igual que los otros, los liberales, de Menem, Duhalde de la Rúa, Macri, aceptan que el comercio exterior esté privatizado y extranjerizado. Desde la última dictadura militar, que el comercio exterior está en manos de las transnacionales transportistas, como Cargill, como COFCO, como Evergreen, Nidera, Mediterranean Shipping Company, Monsanto, Bunge, etcétera, etcétera. La lista no es muy larga igual. Entonces, tanto unos como los otros aceptan eso. Tanto los liberales como los keynesianos aceptan las privatizaciones. Ninguno recuperó las más de 300 empresas del Estado que teníamos con Juan Perón, que luego, después la dictadura militar y el liberalismo de los 90, destruyó, consolidando una geopolítica imperial. Entonces, ambos aceptan las privatizaciones, porque con los buenos o los menos malos de los keynesianos podíamos pagar la luz porque subsidiaba el Estado la ganancia privada de las empresas de servicios públicos, pero nunca se cuestionó la propiedad, y esas empresas eran nuestras. Entonces, si bien alivianaba un poquito el bolsillo, no resolvió el problema, porque después vino Macri, los tarifazos, y volvimos de vuelta al ciclo de expropiación, de destrucción del bolsillo argentino. Entonces, ese ciclo que todos creen que la Argentina es cíclica, que esto se repite, no se repite. En realidad, el sistema político está diseñado así, es una alternancia. Vienen los liberales, privatizan, endeudan. Después vienen los keynesianos, convalidan y pagan. ¿Ocurrió eso o no? Vino Macri, endeudó, metió el FMI, vino el Frente de Todos con dos propuestas, promesas de campaña, que era desconocer el acuerdo o la deuda con el FMI y la reforma del Poder Judicial. No hizo ninguna de las dos cosas. Convalidó la infamia institucional con el FMI y también no hizo nada con el Poder Judicial. Entonces, sí, nosotros creemos que de fondo quien conduce políticamente la Argentina es la embajada norteamericana, y tanto unos como otros se sientan a negociar la gobernabilidad con ella. Estamos dialogando con la precandidata vicepresidenta de Social 21, representando ese espacio y que lleva como candidato a presidente a Mempo Giardinelli, el espacio Paz, Democracia y Soberanía. Quiero preguntarle, Bárbara, cómo hacerlo. ¿Qué proponen ustedes para salir de esa lógica dualista que acaba de describir? Bueno, hay medidas que son fundamentales, que es lo primero que hay que hacer, que tiene que ver con nacionalizar el comercio exterior y la banca. Que algunos dirán, esta es muy romántica, viene con ideas del pasado. El problema es que cuando el problema es el mismo,
cuando la causa es la misma, no pasan de moda, no pierden vigencia las herramientas, las soluciones. Entonces, hoy lo que vemos es que la geopolítica, de la mano de las potencias que dominan nuestro país, desde el dominio estratégico de nuestro comercio exterior, como Estados Unidos, por ejemplo, en primer lugar, lo que quieren es que la Argentina venda alimentos y energía barata al mundo. Luego de un contexto de guerra, el mundo lo que más necesita es eso: alimento y energía barata, a costa de desocupación y hambre para nuestro pueblo. Entonces, nada nuevo bajo el sol, imperialismo puro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que nacionalizar el comercio exterior y la banca, y eso no es una entelequia. Hay herramientas, hay pasos instrumentales muy concretos. En el Congreso Nacional hay 3 proyectos de ley que nosotros venimos presentando hace años y que distintos diputados le han dado el estado parlamentario, lo han firmado y lo han ingresado en la Cámara, que son transporte por agua con reserva de cargas, Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional y Empresa de Líneas Multimodales Argentina del siglo XXI. Esos 3 proyectos de ley son el trípode de soberanía. Lo que hacen es recuperar el control logístico del comercio exterior. Transporte por agua lo que hace es recuperar el mercado de fletes marítimos. Para vos poder decidir de manera soberana qué es lo que vos le querés vender al mundo, en qué condiciones y a qué precio, necesitas tener logística, necesitas tener una flota y necesitas tener puertos y necesitas tener centros de acopio propios. Entonces, es lo que nos destruyeron en los 90, y te digo más, ¿sabés quién resignó la reserva de cargas que teníamos y que con Juan Perón logramos tener hasta la 5ª flota más grande del mundo, hasta la 1ª flota más grande del continente? ¿Sabés quién destruyó eso en los 90? Supongo que Menem. Exacto, pero mandó a alguien a hacer esa tarea, ese trabajo sucio. Al que mandó fue Alberto Fernández, quien es hoy nuestro presidente. Entonces, él fue el que resignó la reserva de cargas, que la reserva de cargas es un derecho internacional. Todos los países, incluso más aún, quiero decir, los marítimos como el nuestro, tienen el derecho a hacer uso de su reserva de cargas, que significa que el 50% de lo que importás y exportás lo transportes vos, con buques de bandera nacional. Eso lo hacía Red Argentina y facturaba muchísimo dinero, porque la actividad naviera, el flete marítimo, es capital intensivo, es una actividad que genera mucho dinero. Entonces, con ese proyecto lo que hacemos es recuperar ese mercado y automáticamente la Argentina empieza a participar de la actividad del flete, que hoy está en manos de Estados Unidos y China, que son los primeros, en primer lugar, pues después hay otras empresas más. Pero hoy quienes lideran ese mercado es en primer lugar Cargill y en segundo lugar Costco. Sí, ahí había una oportunidad que se perdió, ¿no? En torno de qué hacer con la concesión de la vía por donde buena parte de los cereales del país sale, que Giardinelli fue muy activo en decir, bueno, retomemos el control del Estado respecto de eso. ¿Por qué creen que el presidente no lo hizo? Bueno, es clarísima la respuesta. Él mismo con su propia gestión la explica. Él no es un representante del interés nacional, él es un operador de la embajada norteamericana, como te decía recién. Cuesta a veces a los argentinos, a los humildes que ganamos la vida laburando y que vivimos otra realidad, cuesta por ahí comprender que los políticos profesionales que nos gobiernan en realidad responden a intereses extranjeros, se sientan en embajadas extranjeras y tienen intereses, no tienen ideales, convicciones, no encarnan proyectos, tienen libretos redactados por plumas extranjeras. Eso es Alberto Fernández. Entonces, desde que supimos que iba a ser candidato, sabíamos que esto era una infamia. Siempre lo supimos. Te acordarás vos que él fue el jefe de gabinete del gobierno de Néstor
y de Cristina, y fue expulsado por traidor, por operador de Clarín. Y luego fue catalogado por la embajada norteamericana, la entonces embajadora Martínez, en el 2009 fue catalogado como un hombre pro-estadounidense, un hombre de confianza, que junto a Massa podían liderar el movimiento anti-Kirchner que se había gestado dentro del peronismo. Entonces, todo eso ocurrió a la luz del sol. Entonces, que ahora nos vengan a plantear que era, no sé, el veto de la gente era más trucho que... Entonces, no, Alberto Fernández nunca fue un patriota, nunca depositamos esperanza en él, así que lo que hizo es perfectamente coherente a lo que él representa. Bárbara, para finalizar, sí. ¿Ustedes creen en esta mutación que parece haber estar transitando de Sergio Massa, o es más o peor de lo mismo que Alberto Fernández? No, ese es un lobo disfrazado de cordero. No, Massa es, digamos, como el mejor alumno de la embajada. Es un tipo que los amigos, si te lo pones a buscar, toda la información de lo que significa la figura de Massa está en internet. Esto no es top secret, no es secreto estado. El que se quiere poner a curiosear, investigar en Google, va a encontrar unas perlas impresionantes de Massa. Massa le dicen el panqueque, es el saltimbanquis de la política, porque justamente se mueve por intereses y va pasando de un bando al otro. Él arrancó en la UCD. La UCD es un partido recontraliberal, recontra antiperonista de Álvaro Alzogaray, que Álvaro Alzogaray fue el promotor de la fusiladora del 55. Él defendió que se hayan asesinado más de 400 personas en el bombardeo de Plaza de Mayo y defendió el golpe al gobierno constitucional de Juan Perón. De ahí viene Massa. Luego se pasó al peronismo en los 90, cuando el peronismo se convirtió al liberalismo ortodoxo, cuando el peronismo, en el nombre del peronismo, se reventó la Argentina, ¿no? Se privatizaron las empresas estatales, se fragmentó a la Argentina con la nueva Constitución, provincializando la educación, la salud, la economía y los bienes comunes estratégicos, que son la base para que Gerardo Morales hoy esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? También, bueno, el consenso de Washington, la reforma del Estado, la destrucción del ferrocarril, de la flota nacional. En ese momento Massa se hace peronista. En el momento en el que el peronismo estaba conducido directamente por la embajada norteamericana. Después empezó a operar internamente para debilitar al kirchnerismo y lo logró. Lo hizo muy bien. Llegó al 2015 con una alianza con partido propio, el Frente Renovador, y una alianza entre sectores de Juntos por el Cambio y sectores del radicalismo de la UCR, que entre otras cosas lo consagran a Gerardo Morales como gobernador de Jujuy. Eso fue en el 2015, no fue hace 10.000 años atrás, fue recién. Entonces, Massa es Morales, Massa es la entrega. Massa lo pone Cristina ahora, pero Cristina lo echó de su gabinete por traidor y buchón de la embajada norteamericana. Entonces, ni Cristina, ni Massa, ni Larreta, nadie nos engaña. Si verdaderamente estás despierto y no te distraes con toda esta pantomima, te das cuenta que son todos operadores, se pasan de un bando al otro y lo que hacen es responder, obedecer una geopolítica imperial que los obliga a la embajada norteamericana, que tiene que ver con lo que te comenté al principio de vender recursos estratégicos y alimentos, energía, baratos al mundo. Sí, para finalizar, eso tienen... Sí. No, quería para finalizar, Bárbara, en ese contexto que acabas de escribir, en el cual se instalan ustedes como opción, ¿en qué lugar ubican a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba? Y está en el mismo lugar, digamos. Él fue uno de los privatizadores de las empresas estatales en los 90 por orden de Menem. Es un tipo también que
se sienta en la embajada, no es una persona que nosotros creamos nacional y popular, muy lejos de eso, a todo lo contrario. También es, de hecho, es uno de las caras del RAP, que es esta red de acción política que financia la CIA de Estados Unidos, que hace poco estuvo también disertando en la Cámara de Comercio estadounidense Argentina. Es un tipo también del establishment de los mercados, no es un tipo que represente al pueblo humilde, no nos engañemos. Acá lo que hace falta es una fuerza política emergente de abajo, con conciencia, con claridad geopolítica, con proyecto y con coraje. Y eso es lo que estamos intentando gestar nosotros. Nuestra participación electoral lo que propone es eso: queremos plantar una bandera en medio de este vacío político, de esta cefalía de conducción nacional, y convocar a la militancia política argentina hacia un rumbo. Decir, es por acá, y convocar a un debate, a la participación, a la construcción de un espacio político, no electoral, que sea duradero, porque que se vaya consolidando con distintas agrupaciones de diferentes procedencias ideológicas, con mecanismos de participación transparentes, es decir, un frente que pueda realmente concebir un proyecto de liberación, que lo pueda encarnar y que lo lleve a la victoria en algún momento. Pero hay que arrancar, porque lo que estamos viviendo es el derrumbe del kirchnerismo. Es decir, lo mejor que el kirchnerismo tenía para dar, ya lo dio, ya está. Ahora nos pone a Massa para que votemos la basofia esa, ¿no? Que en realidad Massa, Larreta, Bullrich no tienen diferencia, por favor, que la gente no se engañe. Lo único que se diferencia por ahí, que yo tampoco lo creería, es si el ajuste es con represión o sin represión. Algunos dicen que lo que hay que elegir es bala de goma o bala de plomo, ¿no? Ese es el único matiz, pero Massa representa el ajuste, y para muestra basta su gestión, porque desde que es ministro de Economía ajustó en el gasto social, aumentó el gasto financiero, en el pago de intereses a los bancos, otorgó subsidio estatal al sector multimillonario del país, que es el campo, garantizándole ganancias privadas, mientras que la pobreza viene en aumento, alcanzando un 40%. Bárbara, no es nuestra. Muchísimas gracias por este contacto, muy interesante escucharla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por darme la posibilidad, y estamos a disposición para una próxima, porque todos estos temas creemos que son importantes. Creemos que la gente tiene que escuchar otra campana, y si no fuera por la labor de ustedes, esto no sería posible. Por eso, muchas gracias. Es nuestra vocación permanente, escuchar a todos y promover, que sobre todo las PASO, ¿no? Que ahí está la chance, que siempre decimos, hay que hacer un voto que a veces no nos satisfaga plenamente, pero para eso están las PASO. Hay que buscar opciones distintas si no estamos conformes con lo que venimos votando. Muchísimas gracias, muy amable, Bárbara. Gracias a vos, Guillermo. La precandidata a vicepresidenta por el espacio que lleva como candidato a presidente, muy conocido incluso entre nosotros los riocuartenses, porque Mempo Giardinelli grabó en Río Cuarto, es periodista, escritor, chaqueño él, un documental sobre la vida de Juan Fidoy. Lo entrevistó, estuvo con Juan Fidoy en Río Cuarto. Mempo Giardinelli, que no hace muchos días atrás, hace un par de semanas atrás, habló con Pablo Crejón a la mañana sobre el documental, básicamente, al cumplirse un año más de la muerte de Juan Fidoy. Estuvo en la 102.9 de la Gospel. Nuestra intención es escuchar todas las voces y buscar discursos que vayan por un lugar distinto de lo que más o menos ya todos sabemos. Bueno, esto no necesariamente quiere decir que adhiramos plenamente a esas opciones, pero por lo menos escucharlos.
abrir el juego. Hoy los medios de comunicación están cooptados por 3 expresiones, en algunos casos solamente 2, y hay más de 20. Algunas más serias, otras menos serias, algunas con solo la necesidad de mantener un sello y otras con la vocación de llevar adelante sus ideas, sus convicciones. Bueno, democracia, señores. Así son las cosas, conciencia y verdad.